Saludos cordiales desde Valencia, Venezuela. Te habla el profesor Heriberto Jesús López Blasco. Vamos a desarrollar nuestro tema que está titulado Identificación del paciente con patología sistémica y en este video vamos a hacer énfasis en el paciente con hipertensión. Los contenidos van a ser conceptos, generalidades, identificación y como último punto, identificación del paciente hipertenso. Concepto. Significa que afecta al cuerpo entero en lugar de una sola parte o un solo órgano. De ahí la denominación de patología sistémica. Generalidades. Cada vez que avanzan las investigaciones científicas, dejan el mensaje de la relación íntima que hay en lo que es la salud bucal y el conjunto de órganos que conforman y el conjunto de sistema del cuerpo humano. Una íntima relación, sobre todo en la patología periodontal, en la salud periodontal, en patologías tales como en la parte endocrina, donde encontramos la diabetes, en el sistema digestivo, cardiovascular, articulación, respiratorio, Alzheimer, patologías autoinmunes y partos prematuros. Al final, la conclusión es indudablemente que hay una bacteriemia patológica sistémica que en la medida en que sea frecuente y persistente puede ser el punto de explicación sobre las consecuencias sistémicas en todas estas áreas que acabamos de comentar. Por ejemplo, los trastornos sistémicos como la hipertensión o la gripe afectan a todo el cuerpo. Una infección que esté en el torrente sanguíneo se denomina infección sistémica. Una infección que afecte solamente a una parte u órgano del cuerpo se llama infección localizada. Al final, la patología sistémica tiene la alta probabilidad de afectar todas las esferas que representamos en este esquema, donde el paciente reporta un malestar de tipo general, acentuándose en algún tipo de sintomatología y algún tipo de consecuencia dependiendo de la patología sistémica, la cual forman informaciones importantes para que nosotros nos podamos orientar a la hora de la elaboración de la historia médica del paciente. La piel forma parte de un área anatómica que nos brinda vital información, ya que sobre ella vamos a observar una cantidad de manifestaciones que son típicas de ciertas patologías sistémicas. El ejemplo clásico son las alas de mariposa, las cuales encontramos en la patología sistémica como el lupus. Y estas alas de mariposa tienen una característica que ya forma parte de la información orientativa. Fíjense que en la imagen observamos que los surcos narcosogenianos no están tomados. Esto puede ser un punto de diferencia a la hora que nosotros observemos este tipo de manifestación en el paciente que estemos evaluando. La apoptosis de los queratinocitos inducida por esta radiación y los estímulos proinflamatorios que se desencadenan como consecuencia del déficit en la eliminación de estas células apoptóticas constituye probablemente los pilares en los que se basa la etiopatogenia de esta enfermedad en la piel. Una secuencia de lo que serían las consecuencias del uso de drogas ilícitas, donde de manera impactante vemos lo que era el paciente, lo que llegó a ser el paciente cuando estaba bajo el consumo y luego las posibilidades de una recuperación facial en función al tratamiento, en el ejemplo que citamos de la adicción, que según la OMS, que es una patología del cerebro, la cual controla la totalidad de la voluntad del paciente, generando una dependencia sobre una sustancia o conducta, la cual, si no es tratada, tiene consecuencias fatales, donde indudablemente se puede perder la vida. Otra imagen que pensamos que es de gran orientación y gran significado es lo que se llama la acropaquia, que es lo que comúnmente podemos llamar dedos en palitos de tambor. Esto es una consecuencia de una deficiencia de la capacidad de oxigenación en el cuerpo.
Entonces, bueno, podemos conectar de una manera muy directa cuando observamos este tipo de manifestación a nivel de la última falange de los dedos y es un punto prácticamente concluyente que el paciente tiene una patología donde se está comprometiendo la capacidad de oxigenación. Aprovecho la imagen para comentar la estrategia adecuada de cómo como odontólogos tenemos que ir mucho más allá de nuestra cavidad bucal y dentro de nuestra estructura dental, ya que bueno, el organismo es una totalidad y lo que suceda en la totalidad del organismo tenemos que ponerlo en el primer plano para poder llegar a un adecuado diagnóstico que nos permite el plan de tratamiento. El índice de masa corporal es una información también de gran valor, el cual se calcula peso entre estatura al cuadrado y si el resultado está en menos de 18,5, consideramos que este paciente tiene un bajo peso. Si obtenemos de 18,5 a 24,9, se considera que este paciente está dentro de un peso normal. El resultado 25 a 29,9 tenemos sobrepeso. 30 a 34,9 obesidad grado 1, 35 a 39,9 obesidad grado 2 y menos de 40 obesidad grado 3. Esta información con respecto al índice de masa corporal es de vital integración en muchas patologías. La más clásica las tenemos en relación con la hipertensión como tal, la diabetes y patologías de tipo cardiovascular. Y la importancia de calcular esta variable también nos ayuda a tener lo que son los factores de riesgo por poder calcular la dosis de fármaco y sobre todo en el caso nuestro el anestésico local. Si nosotros tenemos la información en nuestro banco de conocimiento de nuestro cerebro, indudablemente cuando lo observemos lo vamos a ubicar, lo vamos a identificar, lo vamos a poder interpretar. Y esa interpretación va a facilitar que cada uno de nosotros podamos realmente partir de un diagnóstico presuntivo o definitivo que nos pueda facilitar para los próximos pasos al abordar dicho paciente. Entonces, como conclusión importante de la imagen, si no lo tenemos en nuestro banco de datos, en nuestro cerebro, lo podemos tener presente, pero no lo vamos a ver. Por eso que hay algunas frases en el mundo de los grandes filósofos que dice que el mundo de cada uno de nosotros es casualmente del tamaño de nuestros conocimientos. Habíamos hablado de la importancia de valorar piel. Indudablemente piel va a ser una gran ayuda para el odontólogo siempre y cuando sepamos interpretar lo que la piel nos está informando con sus cambios importantes. La piel posee un doble origen embriológico ectomesodérmico, por lo que se relaciona con todos los órganos y el sistema del organismo. Aquí vemos una secuencia donde vemos una característica diferente en lo que es color, la parte anatómica y sus respectivos matices que también están en relación importante con el tema que estamos abordando, que es la identificación de la patología sistémica por parte del odontólogo. Es por esto que la piel puede reflejar alteraciones sistémicas de todo tipo. Una imagen de la parte de la palma de la mano, donde vemos a mano izquierda el característico color rosado rojizo y a mano derecha nos llama la atención una mano donde no se presenta la característica del color rosado o rojizo. Esto es indicativo sobre todo cuando se pierde la coloración en los pliegues de la palma de la mano de algún tipo de valor que podemos inferir. Si los pliegues palmares tienen un color más claro que la piel circundante, con los dedos extendidos, la concentración de hemoglobina a menudo es menor a 80 gramos por litro o 8 gramos por cada 100 mililitros, lo cual es un indicativo de paciente anémico. Existiendo algunos marcadores dermatológicos bien reconocidos que pueden preceder
acompañar o seguir el diagnóstico de una enfermedad sistémica. Acá vemos también otra imagen a nivel de lo que sería la parte de la mejilla, parte lateral del ala nasal, donde vemos como un congestionamiento de tipo vascular, una cantidad de vasitos que están por debajo de ese epidermis, que en lo que nosotros conocemos como imagen normal de la piel no corresponde a una normalidad. El hecho de observarlo es más que suficiente para que nos lleve a la sospecha del saber cuál es la razón por qué se presenta este tipo de cambio en lo que nosotros consideramos como piel normal, y aquí vemos una gran diferencia. Entonces, eso que está presente lo podemos ver también a nivel de nariz. Fíjense que en la nariz aquí no predomina lo que es la imagen de una piel en su continuidad de lo que sería el aspecto normal, porque bueno, vemos unos vasitos que están como más acentuados, como con un incremento que lo hace más visible. Eso lo vamos a conocer como telangiectasias o arañas vasculares. Son dilataciones de pequeños vasos sanguíneos en la superficie de la piel que puede aparecer en zonas como la cara o las piernas. Este hallazgo que acabamos de ver acá es un hallazgo que nos hace sospechar de los pacientes, por ejemplo, el cólico, acordándonos de que el paciente alcohólico tiene un toque importante en la parte hepática, y a nivel hepático se sintetizan importantes factores de coagulación, acordándonos que son factores que tienen que ver casualmente con la función de hemostasia, para que tengamos siempre el nivel adecuado de la salud que requerimos para funcionar de manera normal. Imágenes en cavidad bucal que también escapan ya de lo normal, son imágenes de color blanco, patología con esta característica, son características de ese tipo de alteración que nos direcciona hacia patología en cavidad bucal, frecuentemente relacionados con hábitos de tipo irritativo, entiéndase el fumar, el consumir alcohol, bebidas de café. En nuestro país, Venezuela, hay una costumbre de lo que se llama fumar con la candela para adentro. Es que agarran el cigarro por la parte donde se prenden y tú ves que lo meten hacia adentro. Lesiones en el paladar, la cual cumple con el principio básico de patología, que toda aquella lesión que aparezca que en un tiempo de alrededor de unos 12 a 15 días no haya cicatrizado o no haya mejorado, es susceptible de una lesión con características de malignidad, por lo cual se sugiere en etapa temprana generar el estudio de tipo histopatológico para al final poder eh, direccionarlo al nivel de especialidad que, gracias al diagnóstico temprano, genere la posibilidad también de un buen pronóstico y el paciente pueda incluso hasta curarse de ese inicio de una patología maligna. También tenemos este tipo de lesión que vemos en el borde de lengua, la cual, por lo que vemos en imagen, tiene toda la característica de ser una lesión de tipo micótica, tipo cándida, y la, la parte de patología nos da una orientación de gran ayuda para poder confirmar clínicamente el diagnóstico. Son generalmente lesiones que en su mayoría son fácilmente removibles. Te puede pasar una gasa y va a sentir que ese cambio de coloración, esa membrana puede ser retirada. Es una de los puntos que nos ayuda a tener información de la maniobra para realmente darle una gran porcentaje del diagnóstico hacia patologías micóticas. Identificación de la patología sistémica, entonces nos vamos a basar en información que va a surgir en la valoración de nuestro paciente. Y en el punto que quiero agregar en el video es cuándo sospechar del paciente hipertenso. El paciente hipertenso va a tener, por su patología de base, una cantidad de manifestaciones a nivel de la cara que van a ser de fácil lectura. Son pacientes que indudablemente una de las características es como una hiperemia,
en ciertas zonas del cuerpo. Acá, bueno, lo representamos de manera un poco más impactante, donde vemos toda lo que es cara y, bueno, manifiesta algo así como de manera gráfica, como si fuera una olla de presión a la hora de ver la parte auditiva. En oído, lo que es el pabellón auricular, vamos a observar un aumento de casualmente de esa irrigación que genera el cambio de color, que también es otra de las características que nos va a ayudar a identificar. Algunos pacientes hipertensos describen sensación de calor en el área auricular. Vamos también a poder observar diaforesis. Podemos tener de repente sensación de náusea sin motivo aparente. Y los factores de riesgo, cuando hacemos la valoración, nos están orientando a lo que dijimos en la fórmula del índice de masa corporal. Un paciente que tenga indudablemente sobrepeso es una condición bastante importante para poder propiciar la condición de un paciente que termine siendo hipertenso. De ese tipo de obesidad hay dos descripciones que popularmente lo llaman tipo manzana y en la mujer tipo pera, siendo conocido en la parte de la configuración tipo manzana como obesidad tipo androide y en la mujer obesidad tipo ginoide. Más o menos dos términos que van a enriquecer nuestro vocabulario para facilitar la interacción con todos nuestros respectivos colegas en el área de la salud. En la conjuntiva, un congestionamiento importante que no es exclusivo de la hipertensión, porque esta conjuntiva que está en imagen puede también ser consecuencia, por ejemplo, de actividad laboral, un paciente que haga soldadura, un carpintero, un paciente que trabaje en la construcción o un paciente que de repente su medio de transporte sea una motocicleta sin los lentes protectores. El fumar, nos han dicho dentro de la gran cantidad de componentes químicos que hay una cantidad de componentes químicos donde resaltan a la nicotina que realmente tiene un gran impacto en la parte vascular y cardiovascular que termina por propiciar incremento de cifras tensionales. El consumo de bebidas alcohólicas, ya lo dijimos cuando hablamos de las estasias, y también el alcohol, aparte de tener como órgano blanco lo que sería el hígado, acordándonos que el alcohol también es un químico que genera su acción irritativa y entre ellos está indudablemente la parte cardiovascular. Un dolor que también es muy frecuente y este dolor puede tener algún tipo de confusión en el área de la odontología. Es en esa zona baja del occipital, que es esta zona verde que estamos describiendo acá. La semiología lo describe como occipuccio, porque comenté que puede ser una manifestación que nos pueda llevar a algún tipo de confusión por su cercanía con la articulación temporomandibular. Pero si realmente surge esa confusión, gracias a la gran base de conocimiento del odontólogo, nosotros tenemos una altísima competencia para poder discriminar si realmente lo que reporta el paciente es un dolor reflejo que parte desde la articulación temporomandibular y se refleja a nivel de la parte occipital. Tenemos nuestra competencia en el área de lo que es el funcionamiento de apertura y cierre, los músculos de masticación, la oclusión, las maniobras de palpación y tractación y podemos incluso poder hacer una buena separación. O en algunos casos podemos encontrar que ambas patologías están coincidiendo. Y esto que acabo de explicar se presenta en cierta frecuencia porque acuérdense que la hipertensión también tiene como parte de su etiología en el tipo de control emocional que tenga el paciente. Si tengo un paciente con una carga emocional desfavorable, donde predomine el estrés, donde predomine la carga de adrenalina y cortisol, al final podemos entonces tener como una sumatoria de lo que sería la patología sistémica hipertensión, pero también con una disfunción articular. Otra de las características del paciente hipertenso es un sonidito que vamos a encontrar
en la parte auditiva, que lo vamos a conocer como tinnitus, pero es un sonido que solo es percibido por el paciente y es un sonido que realmente genera mucha incomodidad. Eso es la consecuencia de algunas alteraciones en el órgano de Corti, donde las células que se mueven dentro de un líquido, ¿verdad? Que se llama o endolinfa o perilinfa, va a generar una serie de movimientos ondulantes que ayudan a la transmisión del sonido, pero por la patología hipertensiva es como si este tipo de función se quedara prendida. A nivel de la vista, también van a ver información del paciente donde puede informar que cuando el paciente se mantiene viendo de manera fija o hacia el horizonte, ellos hablan de estrellitas. Esas estrellitas son conocidas como fosfeno o fotoxias. Entonces, bueno, otros dos términos también que enriquece nuestro vocabulario profesional. Dependiendo de qué tanto tiempo tenga la hipertensión, cómo están los controles o los órganos blancos que están afectados, puede el paciente reportar edema de miembros inferiores. El edema de miembro inferior es una información también de gran importancia porque eso ya nos está orientando hacia una consecuencia funcional a nivel cardiovascular que podemos tener un paciente ya con insuficiencia cardíaca. Este signo de fobia refleja el movimiento del exceso de agua intersticial en respuesta a la presión. El test se lleva a cabo aplicando una firme presión con el dedo durante no menos de 5 segundos en su tejido, supuestamente edematoso. Si aparece una depresión de la superficie en esta zona, es que el edema está presente, denominado semiológicamente signo de la fobia o signo de Gode. Es decir, cuando evaluamos un edema en el paciente. En el examen físico, primero lo inspeccionamos observando su localización, extensión y color, y si existen signos de inflamación, posteriormente lo palpamos para reconocer su consistencia, temperatura, turgencia y profundidad. Siendo aquí importante la presión con un dedo sobre el edema a estudiar y si es doloroso o no. Los datos se colocan en la historia clínica y se simboliza de acuerdo al grado de edema con un signo de más. Veamos esta tabla, perdón, veamos este video, que en este video vamos a representar lo que es el signo de Gode. Fíjense cómo se hace la presión durante un tiempo determinado, se habla de 5 segundos, y ahí vemos esa fobia. Eso que se está observando no es lo normal. Un paciente totalmente sin este tipo de situación de acumulación de líquido, al hacer esta maniobra no va a haber este tipo de depresión sostenida, que como comentamos es lo que vamos a denominar fobia o signo de Gode positivo. Aquí está la tabla que les comentaba. Vamos a catalogarlo grado 1 cuando estamos hablando 1 sobre 4 y la magnitud se considera leve depresión sin distorsión visible del contorno y la extensión desaparición casi instantánea. Lo denominamos grado 2, 2 sobre 4, depresión de hasta 4 milímetros, desaparece en 15 segundos. Grado 3, 3 sobre 4, depresión de hasta 6 milímetros y una recuperación en un minuto. Y el grado 4, 4 sobre 4, depresión profunda de hasta 1 centímetro, persistencia de 2 a 5 minutos. Entonces, bueno, la tabla, fíjense que nos relaciona dos variables. Lo que es la profundidad de hasta dónde pudimos nosotros con una presión sostenida generar ese desplazamiento y el tiempo en el cual dura la depresión, que según las imágenes anteriores la denominamos fobia o signo de Gode. Al final del tema, el punto que estoy desarrollando es bueno, un buen indicativo porque personas que presenten cualquiera de estos grados del signo de Gode está indicando que ya tiene compromiso desde el punto de vista de los órganos blancos, entiéndase riñón o la parte cardiovascular. Podemos también tener información donde el paciente informe cierto tipo de vértigo. El vértigo es una sensación de un mareo, aún estando en una posición de inmovilidad.
también como una manifestación que nos puede sugerir que nuestro paciente sea hipertenso. La hipertensión como consecuencia de su órgano blanco va también a tener algunos toques a nivel renal y hay que acordarse que a nivel de riñón tenemos una formación de una sustancia que se llama la eritropoyetina, cuya función principal es la estimulación de formulación de glóbulos rojos que van a permitir que se genere la adecuada función de lo que sería el transporte de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Esto es, por supuesto, cuando tenemos una condición de valores dentro de los parámetros normales. Una lengua que aparezca, ¿verdad?, totalmente lisa, sin las características normales de lo que conocemos como superficie con sus respectivas papilas, puede ser sugestivo de un proceso anémico que en unión a lo que acabo de explicar de cómo se afecta la función renal, puede ser la información en unión que nos acerque prácticamente de forma definitiva al diagnóstico de hipertensión. Pacientes que presenten ciertos hematomas en algunas partes de nuestra anatomía de la cavidad bucal. Estos hematomas pueden tener como etiología un traumatismo, o sea por la misma función masticatoria o por el mismo alimento o algún hábito de introducirse algún objeto en cavidad bucal. Pero si la anamnesis no descarta todas estas posibles etiologías, vamos a poner dentro de la sospecha entonces una situación de hipertensión, la cual cursó con que, bueno, acá hubo una presión que generó este tipo de extravasación de contenido sanguíneo. Y esta imagen que está acá la traigo para poder agregar un poquito más allá de lo que tradicionalmente podemos interpretar en nuestros estudios complementarios. Aquí observamos una radiografía periapical de la zona, ¿verdad? 6, 7 y 8, donde el trabeculado que reporta la mandíbula es un trabeculado que está como aumentado, ¿no? Está por encima de lo que conocemos como imagen normal en el momento de interpretar una eh, radiografía periapical. Esto puede ser también sugestible de algún tipo de proceso de adaptación de lo que es la parte medular del hueso ante la constante presencia de presiones intraóseas que están por encima de lo que es la presión normal. Esta otra imagen es básicamente un aporte de lo que hemos observado en nuestras áreas de trabajo, tanto en el pregrado de nuestra facultad de odontología o en nuestro posgrado de cirugía bucal en nuestra institución. Pacientes que consulten con un dolor agudo, un dolor algo así como muy bien ubicado en una unidad dental, que posterior a nuestra valoración no encontramos realmente la etiología o la situación que explique la sintomatología, eh, una de las maneras de cómo poder aclarar o responder la sintomatología es haciendo las mediciones de las cifras tensionales. Y en muchos de nuestros pacientes hemos encontrado unas cifras importantes y lo que conversamos con el paciente es que nos permita que podamos en ese momento, bajo las indicaciones tipo urgencia por incremento de cifras tensionales, darle nuestra farmacología para que regulemos las cifras tensionales dentro de un tiempo corto y si esa estrategia farmacológica va acompañada de que la sintomatología desaparece, es una manera de cómo concluir con el diagnóstico de por qué motivo se presentaba la odontalia. Como comenté, esto es un aporte que surge de bueno, la experiencia que tenemos eh, dentro de la odontología y dentro de nuestra actividad como docente. Como siempre, estamos totalmente a la orden ante cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier comentario que se desee hacer, estamos totalmente a la orden. Por acá, por todos nuestros medios, donde podamos con mucho gusto interactuar con cualquier inquietud. Sobre todo, inquietudes que realmente permitan que mejoremos cada día más en este tipo de herramientas que queremos compartir
para que, bueno, mantengamos nuestro crecimiento como seres humanos y profesionales de manera constante. Programación académica del Instituto Docente Odontológico López Arévalo. Vamos a tener siempre nuestras jornadas de cirugía bucal e implantes dentales. Puedes solicitar información enviando un correo al idola.edu@gmail.com con la palabra operativo y ahí se te responderá con lo que serían las condiciones para que puedas formar parte del grupo de pacientes del operativo solidario y en los días y fechas donde se va a desarrollar dicho operativo. Vamos a tener nuestro primer educo, que son conferencias gratuitas, manejo del paciente antiagregado y anticoagulado, viernes 3 de febrero 2023, de 3 a 5 de la tarde en nuestra sede de IDOLA. Está dirigido a estudiantes de odontología y odontólogos y va a ser dictado por la doctora María Auxiliadora Arteaga, médico internista de la institución. ¿Cómo reservas tu cupo? Enviando la palabra código E12 al correo lamoralcb@gmail.com y por ahí se te responderá con un código de asistencia. Luego tenemos nuestro primer curso privado, que es el curso de interpretación de laboratorio, 4 y 5 de febrero de 2023, de manera presencial. Se va a tocar hematología completa, glicemia, creatinina, urea, PT, PTT, colesterol y triglicéridos y serología, dictado por la doctora María Auxiliadora Arteaga, médico internista. El costo va a ser $40 y puedes también solicitarlo al correo de idola.edu@gmail.com. Próximo curso, el PRF en cirugía dentoalveolar. Curso teórico práctico, donde el contenido teórico va a ser el 11 de febrero del 2023, práctica el 12 de febrero. Cada participante debe traer un paciente para poder hacer la actividad práctica. Está dirigido a estudiantes de odontología a partir del tercer año y va a ser dictado por los doctores Heriberto López y Braulio López, cirujanos buco-maxilofacial, profesores universitarios. Costo $100. 4 y 5 de marzo, curso manejo en paciente de patología sistémica, hipertensión, diabetes, hipo e hipertiroidismo, enfermedad renal, alergia, paciente POCOS-B y paciente usuario de drogas, con una inversión de $40, también dirigido a estudiantes y odontólogos. El canal de información, el correo idola.edu@gmail.com. Nuestra primera jornada académica, 17, 18 y 19 de marzo, en el auditorio de LUJAP, donde vamos a tener una gran oportunidad de interactuar con un conjunto de especialistas en el área de medicina interna, con subespecialidades tocando puntos de gran interés para el odontólogo, que básicamente es el manejo del paciente con patología sistémica, alternándolos con también temas de interés actual para lo que es la odontología general. Podemos solicitar la información enviando al correo idolaedu@gmail.com indicando el asunto de interés. Bueno, agradecido por realmente su atención. Esperamos que el contenido compartido sea de gran ayuda y que, bueno, en la información que es de las redes sociales podamos plantear cualquier inquietud.